Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Ángelo Steven Castro Rala y mi tema a exponer es Medios de comunicación escritos del Ecuador y del mundo. Introducción. La comunicación escrita en Ecuador es un gran medio donde las personas pueden enterarse de algún evento o noticia que está sucediendo, ya que este medio de comunicación les permite transmitir información, ideas, pensamientos o mensajes a través de las palabras escritas. La determinación de la comunicación escrita depende de la claridad, el mensaje, la estructura y la de precisión del lenguaje utilizado. Objetivos: listar y describir los principales periódicos y revistas en Ecuador, destacando su enfoque editorial, audiencia y relevancia en el contexto nacional. Examinar la evolución de los medios de comunicación escritos en Ecuador desde su creación hasta la actualidad. Determinar cómo los medios escritos representan diferentes perspectivas en la política, sociales y culturales. La comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras impresas o manuscritas, así como de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código para que la comunicación sea efectiva. En esta clase de comunicación, el emisor escribe y el receptor lee. Siempre, como canal, debe haber un soporte físico que contenga la escritura, ya sea una hoja de papel, la pantalla de una computadora o incluso una pared. La comunicación escrita más antigua se produjo a través de ilustraciones y pictogramas, o sea, signos y dibujos que representaban un concepto o una idea, como los jeroglíficos egipcios o los caracteres chinos. Medios escritos de Ecuador. El panorama de las empresas de comunicación del Ecuador es poco conocido. Esta necesidad motivó la investigación a fin que se convierta en una herramienta de consulta por parte de investigadores, docentes, estudiantes y público en general interesado en el tema. La historia, como tal, de la prensa de Ecuador se remonta al siglo XIX, con la aparición de los primeros periódicos que buscaban informar a la población sobre eventos locales e internacionales. Desde entonces, la empresa ecuatoriana ha evolucionado, enfrentando diversos retos como la censura, la manipulación política y la competencia con medios digitales. Características de la comunicación escrita. No es simultánea, el mensaje no recibe a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación en el que el receptor escucha mientras el emisor habla, sino que el tiempo varía de acuerdo con el tipo de comunicación. Tiene reglas específicas. El mensaje escrito debe adaptarse a las reglas gramaticales, ortográficas o de puntuación, para que el contenido cobre sentido y sea efectivo. En muchos casos, estas reglas son idénticas a las del discurso hablado, pero en otros varían sustancialmente. Por último, tenemos que es planificada. El emisor de un mensaje escrito debe determinar de antemano cómo formulará el contenido, para que tenga cohesión y coherencia y para que sea claro y preciso. Ahora, vamos a hablar de los principales periódicos escritos en Ecuador. Tenemos el grupo El Comercio. El diario El Comercio de Quito fue fundado el 1 de enero de 1906 por los hermanos Carlos y César Mantilla. 116 años, el comercio estuvo en poder de la familia Mantilla, interviniendo permanentemente en el convivir nacional como informador y como moderador de la opinión pública, como vínculo de la integración nacional, resaltando los valores nacionales y proporcionando el desarrollo de la comunidad ecuatoriana. Tenemos Diario Expreso. Expreso se ha caracterizado desde sus inicios por un periodismo crítico y analítico sobre los problemas de mayor trascendencia en Ecuador, además de las sesiones acerca de política, economía, deporte, sociedad, cultural y entretenimiento. El diario se ha preocupado de llevar sesiones dedicadas a los problemas de los barrios y las parroquias de Guayaquil. Tenemos el diario Extra, que fue fundado en Guayaquil el 21 de octubre de 1974 por el licenciado Galo Martínez Merchán, ex ministro de gobierno del expresidente José María Velasco Ibarra, y Nicolás Ultro Figueroa. Más de 400.000 ejemplares vendidos al día llevan a ser hoy el diario con mayor circulación en Ecuador. El Universo, editado por el grupo El Universo,
perteneciente a la compañía anónima El Universo. Este matutino fue fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño. Hoy en día es uno de los diarios ecuatorianos de mayor circulación y se ubica de una lista de 50 entre los 15 más grandes periódicos de América Latina. Tenemos El Telégrafo, diario El Telégrafo, el más antiguo de Ecuador, fue fundado en Guayaquil por Juan Murillo en 1884, mismo año en que se inauguró el servicio telegráfico en Ecuador. Inventó que además el diario instalará en sus oficinas, siendo el primero en hacerlo en el país. Tenemos por último Ediza, el diario Manabita. El diario Manabita nace en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí, Ecuador, el 13 de marzo de 1934, gracias al esfuerzo de un grupo de personas encabezadas por Pedro Pazmiño García, quienes que se propusieron crear un medio de comunicación alternativo a los que se ya existían en la época de Manabí. Medios de comunicación escritos en el mundo. En un mundo en el que los niveles de audiencia de los medios son más importantes que los contenidos, se necesita tener valor para escribir. Aflora cada vez con mayor frecuencia una referencia a lo que la gente pide, lo que la gente quiere, una referencia que jamás ha favorecido el sistema de las informaciones. Al nivel global, la prensa escrita ha enfrentado una transformación radical. La digitalización ha cambiado los hábitos de consumo de información, generando un declive en la circulación de las publicaciones impresas. Medios de comunicación en el mundo tenemos en Nueva York, tenemos New York Times, ha implementado exitosas estrategias digitales, creando contenido multimedia y una sólida presencia en redes sociales. Tenemos el periódico El País de España, que ha experimentado una caída en sus ventas impresas, ha logrado adaptarse mediante suscripciones digitales y una fuerte presencia en línea. Tenemos The Guardian de Reino Unido, fundado en 1821, que se distingue por su enfoque en derechos humanos, medio ambiente, política, progresista y su modelo de financiación se basa en donaciones y suscripciones. Tenemos el periódico Le Monde de Francia, fundado en 1944 y es conocido por su análisis profundo y su enfoque en la actualidad internacional. Tenemos O Globo de Brasil, fundado en 1925, y es uno de los principales diarios del país, cubriendo noticias nacionales e internacionales, así como temas de entretenimiento y deportes. Tenemos Clarín, Argentina, fundado en 1945, y es uno de los periódicos más leídos en Argentina y se centra en noticias nacionales, economía y culturales. Como conclusión, tenemos que los medios de comunicación escrita en Ecuador y a nivel mundial han establecido un criterio importante en la construcción de la opinión pública y política, que se ha visto enfrentada con numerosos desafíos como la digitalización, la desinformación y la crisis de confianza. Estos medios han tenido una gran determinación y una notable capacidad de adaptación. Recomendación: implementar sitios web donde se publique más información sobre estos tipos de comunicación. Por lo tanto, que deben invertir más en el desarrollo de plataformas digitales y en la creación de contenido interactivo que atraiga a las audiencias más jóvenes. Fomentar colaboraciones entre medios de comunicación y universidades para compartir recursos y experiencias sobre estos medios de comunicación escrita, para así consumir más este tipo de medios que se están dejando en el olvido. Esta ha sido mi exposición sobre los medios de comunicación escrita. Muchas gracias.